We are so excited that this is one of the first of, we hope, many dual language webinars. So we are going to move into the Spanish questions and answers. And I am so happy to have Dr. Hinojosa and Dr. Martin again, and I'm going to turn it over to them so that they can answer those questions. Buen día, muchas gracias por la invitación a la Vasculitis Foundation. A continuación vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que quedaron sin respuesta en el video previamente grabado sobre recaídas y remisión. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y presentar a mi compañero, el doctor Eduardo Martín Nares. El doctor Martín Nares obtuvo su título de médico cirujano en la Universidad de Guadalajara. Él completó la especialidad de medicina interna en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y la subespecialidad de reumatología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Obtuvo el título de maestría en Ciencias Médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente trabaja como reumatólogo adscrito al Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Asimismo, el doctor Martín Nares es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor Martín. Muchas gracias, doctora, por la invitación y por la invitación también a la Vasculitis Foundation para estar aquí y tratar de resolver estas respuestas. También para mí es un placer presentar a la doctora Andrea Hinojosa. La doctora Andrea Hinojosa obtuvo su título de médico cirujano en la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Completó la especialidad de medicina interna en el Hospital Español de México y la subespecialidad de reumatología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Obtuvo el título de maestría en Ciencias Médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente trabaja como reumatóloga adscrita al Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, sin más, voy a empezar yo haciendo algunas de las preguntas que quedaron sin respuesta a la doctora Hinojosa. La primera sería, el rituximab se considera aún uno de los mejores fármacos en el tratamiento de la granulomatosis con poliangitis. Muchas gracias, doctor Martín. Sí, en efecto, el rituximab se considera actualmente uno de los mejores tratamientos y más utilizados en las vasculitis asociadas a ANCA, en particular la granulomatosis con poliangitis y la poliangitis microscópica, y se usa tanto en el tratamiento de inducción a la remisión, que es esta primera fase de tratamiento intensiva, sobre todo cuando hay manifestaciones que pongan en peligro la vida, y también, o la función de un órgano, y también lo utilizamos durante el mantenimiento. Es uno de los medicamentos pues actualmente más utilizados en estos pacientes e incluso pues toda la evidencia para su uso ha derivado de múltiples ensayos clínicos y su uso es avalado por los organismos más importantes que regulan o que rigen a la reumatología, tanto europeos como americanos, en las guías más recientemente publicadas. Muy bien, de acuerdo, doctora. Y otra pregunta. ¿Durante cuánto tiempo puede un paciente con granulomatosis con poliangitis recibir tratamiento de mantenimiento con rituximab en esquema semestral? Sí, esta es una muy buena pregunta y sabemos que la duración óptima del tratamiento de mantenimiento con rituximab no está del todo bien establecida. A pesar de que los ensayos clínicos han administrado este medicamento durante más de 18 meses, los pacientes pueden beneficiarse de continuar este tratamiento por más tiempo, incluso durante 24, 48 meses o incluso por temporadas más largas. Esto depende de distintos factores que son específicos de cada paciente. Si hay antecedente de recaídas previas, la extensión de afección de los órganos, ciertas características de la enfermedad, como por ejemplo el estatus de positividad para ANCA. En este sentido, sabemos que los pacientes que son positivos para PR3-ANCA tienen más riesgo de recaídas y todos estos son factores que se tienen que considerar a la hora de establecer la duración del tratamiento. Esto pues siempre requiere una comunicación estrecha entre el médico y el paciente, considerar las preferencias del paciente y también pues plantear el riesgo de lo que implica continuar con una inmunosupresión a largo plazo. Ok, y continuando con preguntas sobre otros tratamientos, ¿cuáles son los efectos del uso de metotrexate a largo plazo durante la terapia de mantenimiento?
Sí, el metotrexate es uno de los medicamentos más utilizados en reumatología, no solo en vasculitis, sino en otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, su uso a largo plazo en pacientes con artritis reumatoide. Ha habido estudios de seguridad a largo plazo, pues que han demostrado que en general el metotrexate es un medicamento seguro y bien tolerado. Como con todos los medicamentos, es muy importante vigilar la toxicidad, que en particular para el metotrexate cobra relevancia la vigilancia de las pruebas de funcionamiento hepático, de la biometría hemática principalmente. Siempre que tratamos pacientes con metotrexate hay que asegurar una adecuada suplementación de ácido fólico y cuidar algunos factores, por ejemplo, un método anticonceptivo eficaz en aquellas mujeres en edad fértil, considerar aquellas poblaciones más vulnerables o en riesgo como adultos en edad mayor o pacientes que tengan alteraciones de la función renal o aquellos pacientes que estén tomando medicamentos concomitantes como trimethoprim, sulfamethoxazol, que puede contraindicarse. Entonces son factores que consideramos, que vigilamos, pero en general es un medicamento seguro para su uso a largo plazo. La siguiente pregunta, una pregunta muy controvertida. ¿Pueden considerarse las fluctuaciones en los títulos de ANCA un signo de recaída? Sí, como lo mencionas, definitivamente es una pregunta de controversia y de debate en las vasculitis a lo largo de los años. Sabemos que las recaídas ocurren más o menos entre un 14 y 44% de los pacientes con granulomatosis con poliangitis o poliangitis microscópica a los 18 a 36 meses. Esto depende de distintos factores. Aunque el estatus de ANCA puede asociarse a recaídas, por ejemplo, sabemos que los pacientes con positividad, como decíamos, para PR3 ANCA tienen más riesgo de presentar recaídas. Este único factor por sí solo no debemos de utilizarlo para regir nuestro tratamiento o para cambiar nuestras decisiones terapéuticas. Esto es porque sabemos que el riesgo de recaídas en estos pacientes con vasculitis ANCA depende no solamente del estatus de ANCA, sino de otros factores que incluyen la edad, la función renal, el antecedente de recaídas previas, incluso la presencia de infecciones. En ese sentido, también hay que considerar que los títulos de ANCA pueden fluctuar a lo largo del tiempo, que pueden variar de un paciente a otro y considerar pues algunos patrones que se han estudiado de riesgo, por ejemplo, aquellos que tengan una conversión positiva si estaban previamente negativos o aquellos que son persistentemente positivos. Siempre hay que tener en cuenta que estos anticuerpos también los podemos ver presentes en otras condiciones distintas de vasculitis, como infecciones, como malignidad, entre otros, y esto nos hace considerar a los anticuerpos ANCA como unos buenos marcadores que nos apoyan en el diagnóstico de estas enfermedades, pero no como único factor predictor para la recaída en estas enfermedades. La siguiente pregunta. ¿Es posible alcanzar la remisión después de presentar síntomas de vasculitis durante más de 20 años? Esta es una buena pregunta y es válida considerando que las vasculitis son enfermedades crónicas. Estas enfermedades sabemos que se pueden presentar con periodos de remisión que pueden tener una duración variable y que además pues siguen teniendo el riesgo de recaídas durante el curso de la enfermedad. Este riesgo depende, por supuesto, del tipo de vasculitis del que estemos hablando. Es importante también distinguir entre distintos estados de la enfermedad. Por ejemplo, enfermedad activa, que es aquella que se presenta con signos o síntomas, ya sean nuevos o persistentes o peores, que podamos atribuir a las vasculitis. La enfermedad persistente de bajo grado, que son aquellas manifestaciones que pueden continuar en pacientes que por lo demás se considerarían en remisión. La remisión por sí misma, que es la ausencia de signos o síntomas clínicos atribuibles a vasculitis, independientemente de que haya o no tratamiento inmunosupresor, y el daño, que ya este es un componente irreversible y que es el resultado de vasculitis activa. Entendiendo estos distintos estados de la enfermedad, podemos contestar un poquito esta pregunta. Y la última pregunta para la doctora Hinojosa. ¿Sería posible utilizar un término alternativo al término de remisión? Esto resulta confuso para quienes no están familiarizados con las vasculitis, ya que les hace pensar que están curados, semejante a un paciente con cáncer que se encuentra en remisión.
Esta es una pregunta interesante y de nuevo pues muy válida. Sabemos que el término remisión en vasculitis tiene un significado para el médico y este significado puede ser diferente para el paciente. Como decíamos, la remisión se define como la ausencia de signos o síntomas clínicos atribuidos a vasculitis independientemente del tratamiento inmunosupresor. Y esto implica distintos factores, que estamos hablando de una enfermedad crónica en la que pueden ocurrir recaídas a lo largo del tiempo, que la remisión puede ser temporal o puede ser permanente y considerar siempre que la remisión es uno de los principales desenlaces que buscan los ensayos clínicos que evalúan tratamientos nuevos. En este sentido, también es muy importante distinguir entre los términos de remisión, que ya platicamos, y el término de respuesta. Este último se refiere a la mejoría en la actividad de la enfermedad respecto a la condición basal. Entonces, aunque la remisión pueda ocurrir en los pacientes con vasculitis durante largos periodos de tiempo, hoy por hoy no podríamos decir que la enfermedad está curada. Muy bien, pues ya terminamos esta tanda de preguntas. Vamos a continuar con las siguientes. Las siguientes preguntas para el doctor Martín Nares. Vamos a comenzar con la primera. Dice, he tenido 2 infusiones de rituximab con 2 semanas de diferencia hace aproximadamente un mes. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto este medicamento y se puede reducir gradualmente la dosis de prednisona hasta 0? Ok, en cuanto a la primera duda, el efecto del rituximab se espera que dure 6 meses, por eso solemos recetar las infusiones con esta temporalidad cada 6 meses. En cuanto a la segunda duda, de la reducción gradual de la prednisona hasta 0, la recomendación actual es continuar usando prednisona durante al menos un año o 52 semanas después del inicio de la terapia de inducción. Y después de eso se puede reducir gradualmente hasta llegar a 0, pero esta es una decisión que debe ser discutida cuidadosamente caso por caso, teniendo en cuenta el riesgo de recaídas y ejerciendo pues, mucha precaución, mucho cuidado al monitorear cualquier signo de recurrencia. Y esto pues va a ser una decisión en conjunto con sus médicos. Muy bien. La segunda pregunta es muy específica. Refiere a esta persona que le resulta confuso saber si su hija está experimentando un brote de colitis ulcerativa o de poliangitis microscópica. Parece ignorar su poliangitis microscópica y solo busca ayuda pensando que se trata de la colitis ulcerativa. Me preocupa que la poliangitis microscópica esté activa y causando daño a los órganos. Es cierto que los marcadores sanguíneos para la poliangitis microscópica podrían no mostrar que está fuera de remisión. Pues las presentaciones clínicas de la colitis ulcerativa, que le llamamos CUSI en español, y la poliangitis microscópica o PAM, exhiben diferencias pues muy distintas, lo que hace que sea relativamente fácil de diferenciar cuando hay una está activa y la otra no. Por ejemplo, en el caso de la colitis ulcerativa, sus efectos, su afectación se limita principalmente al tracto gastrointestinal. Por lo tanto, nos enfocaríamos en identificar signos de inflamación a ese nivel en el intestino, como diarrea con sangre y dolor abdominal. Y por otro lado, cuando consideramos manifestaciones de la poliangitis microscópica, pues nos tendremos que enfocar, dirigir nuestra atención principalmente hacia manifestaciones en pulmón, en riñón, en piel, en nervio periférico. De estos, solamente la afectación en el riñón se puede evaluar mediante análisis de sangre y orina, lo que pues facilita determinar si el riñón sí está en remisión o no. Sin embargo, para los otros órganos que mencioné, sí sería necesario combinar hallazgos en el examen físico y hallazgos en estudios de imagen para poder determinar si sí se continúa en remisión o no. Muy bien, eso quedó muy claro. La siguiente pregunta es la siguiente. Después de 13 años, finalmente estoy completamente sin medicamentos. ¿Con qué frecuencia debo de ver a mi reumatólogo? La frecuencia recomendada depende de cada tipo en específico de vasculitis y de los órganos que se hayan afectado, así como pues del alcance de esta afectación. Yo recomendaría si recientemente suspendieron el tratamiento, el consejo sería un monitoreo pues más con un intervalo más corto, entre 2, 3 meses,
y posteriormente, conforme va pasando el tiempo y se continúa estando en remisión sin tratamiento, pues los intervalos se pueden extender hasta 4 o 6 meses. Muy bien. La siguiente pregunta es una muy común en la consulta. Tengo una nariz con deformidad en silla de montar. ¿Es una mala idea hacer cirugía plástica antes de la remisión o es una decisión exclusiva del reumatólogo? En cuanto a la decisión de cuándo un paciente con esta deformidad en nariz de silla de montar, que es algo que vemos más en granulomatosis con polangitis, cuándo la cirugía reconstructiva se debe hacer, debe ser una decisión que se toma entre el reumatólogo y entre el cirujano. De los cirujanos, pues los que nos ayudan con este tipo de cirugía son especialistas en otorrinolaringología y cirujanos plásticos. Y pues idealmente se debe de realizar esta cirugía cuando el paciente está en remisión y también cuando la dosis de prednisona está en lo mínimo posible. Esto para reducir el riesgo de complicaciones asociados pues con el estado activo de enfermedad y asociados con altas dosis de prednisona. Muy bien. La siguiente pregunta se refiere a qué son las vasculitis inducidas por drogas. Muy bien. Este tipo de vasculitis inducida por medicamentos o drogas es un tipo específico de vasculitis que ocurre, pues como su nombre lo dice, como resultado de tomar ciertos medicamentos o drogas. Los medicamentos que más comúnmente se implican son antibióticos y los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Este tipo de vasculitis afecta típicamente la piel, solamente la piel se limita a ese órgano y se conoce como vasculitis leucocitoclástica porque es el hallazgo histopatológico que nos reportan los patólogos. Generalmente el tratamiento de este tipo de vasculitis limitado a piel, inducido por drogas o medicamentos, implica un curso corto de prednisona y la suspensión del medicamento y rara vez tiene recaídas. Pero existen también otros tipos de vasculitis inducidos por drogas, algunos por medicamentos muy específicos, por ejemplo, la vasculitis inducida por hidralazina, que es un medicamento que se utiliza en ciertos escenarios para bajar la presión arterial, o sea, para la hipertensión, y una vasculitis inducida por propiotiuracilo, que es un medicamento que utilizamos para el tratamiento del hipertiroidismo. Estos dos medicamentos ocasionan una vasculitis que se asemeja mucho a la vasculitis asociada a ANC. Y por dar otro ejemplo, también drogas pues, ilegales como la cocaína, esta puede inducir una vasculitis que se parece mucho a la poliarteritis nodosa. Muy bien. Y finalmente, la siguiente pregunta es, ¿qué se considera al síndrome de Behçet? ¿Es una vasculitis de grandes vasos? El síndrome de Behçet, actualmente en nuestras definiciones, en nuestra clasificación de las vasculitis, está considerada como una vasculitis de vaso variable. Esto significa que puede afectar tanto vasos de gran calibre, o sea, la aorta, vasos de mediano calibre y vasos de pequeño calibre. Sin embargo, una diferencia pues, con los otros tipos de vasculitis sistémica es que el síndrome de Behçet predominantemente afecta venas y en menos frecuencia las arterias. Muy bien, pues con eso terminamos esta sesión de preguntas que habían quedado pendientes en el seminario anterior y agradecemos mucho su presencia y también al doctor Martín Nares. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes.